señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Bueno, un día especial por lo caluroso y por las expectativas que se abren, sí, y que se mantienen. que están abiertas y que se mantienen y que llevan a los preocupados o a los que se preocupan, hay gente y a los que se ocupan también de estas cosas de materia institucional. Hay gente que eso ni le va ni le viene, no le importa mucho. Y en encontrando qué comer o que le den comida, a veces sin que la busquen ni la procuren, sino que se la den, ya tienen su problema resuelto. Y duermen su sueño tranquilo. Y conversaba con un amigo que me visitó en el día de hoy. Es abogado, ya un hombre de 82 años, de mucho peso, mucha experiencia, de muchos contactos, desde el 65 por allá, donde jugó papeles estelares, que fue amigo Bueno, es un hombre de experiencia y experimentado. en distintas batallas. Y bueno, ese amigo tenía en su momento acceso al doctor Balaguer, a Reyes Cerda, a Tapia Espinal, ¿cómo se llamaba el amigo jurista, el papá de César Pina? Pina Pina Acevedo, el doctor Pina Acevedo. Y bueno, conoció a muchos trujillistas y un hombre muy bien relacionado. Entonces, me planteaba... Con estudio y conocimiento. Así es, y me planteaba muchas preocupaciones y dice lo que pudieran ser alternativas de solución al entaponamiento de tipo institucional que tenemos ahora. Pero él me decía, me dijo, mira, me mandaron donde ti, e incluso buscando o alguna orientación, porque hay gente que está buscando esa orientación. Me dice, me mandaron donde ti. Bueno, a ver cómo tú pensabas con respecto a esto. Entonces, él, dentro de la conversación, se lamentaba, y en eso coincidía conmigo, o yo con él, de que a diferencia de otros tiempos, inclusive de tiempos duros, cuando hasta el mismo trujillismo, en época del régimen, habían algunos altares, algunos sitios donde a escondidas, pero se trataban algunos temas. Así es. Y había algunos altares a los que se visitaban y se trataban muy a escondidas, se trataban estas cosas. Y fíjense cómo venía eso en ebullición ahí, creciendo, comiendo, y hasta que ya sabemos en qué culminó el 30 de mayo. Y bueno, el asunto es que después ya en el gobierno del doctor Balaguer, cuando venían las dificultades, la izquierda queriendo ganar espacio, los esfuerzos de los partidos por abrir espacios democráticos, todas esas cosas. Bueno, pero a todo esto Balaguer, que tenía juegos pesados, sin embargo, Balaguer siempre buscaba la forma de buscar algún tipo de equilibrio, mandar algunas señales y hacer sus consultas también. Él consultaba al don Rafael Herrera, a Germán Emilio Orne, al mismo extriunviro Tapia Espinal, a Tavares Espaillá. Había muchísima gente. Y tenía también incluso sus contactos con los partidos, con el Partido Revolucionario Dominicano. Cuando él quería buscar alguna opinión o algún tipo de consenso, pues tenía algunos canales, cómo manejarse a fin de que no se rompiera, como se dice, la roca de tanto darle vuelta. Pero a todo esto habían algunos entes mediadores, que era el mismo caso de don Rafael Herrera, de Germán Emilio, otros, y el caso ya más conocido de Agripino Núñez Collado. Bueno, también aquella vez más atrás lo hizo Polanco Brito y
otros religiosos importantes del país que ya no están, habían dos figuras, hay dos figuras, pero bueno, pero que en esos tiempos estaba muy activa, que era el cardenal López Rodríguez, con un peso muy sólido, pero él está retirado y un poco enfermo. Y el caso de Agripino Núñez Collado, que era el mediador por excelencia. Yo digo era, estoy hablando del pasado porque ya ni mucho caso le hacen. Después que lo irradiaron de la Universidad Católica Madre Maestra, donde era permanentemente, eran foros de conversación. Era una figura central. Y era una figura central de todas estas cosas en distintos gobiernos de Balaguer para acá. Bueno, pero están retirados. Y ahora mismo usted ve que tenemos un obispo, arzobispo más bien, muy pasivo, dijo tres cosas, o dijo la iglesia, el sermón de las 7 palabras, pero entonces después vino y se hizo invitar al palacio. Y entonces se dejó invitar y se dejó llevar. Ya lo sacaron y le dieron una vueltecita. Le dieron una vueltecita por palacio, le enseñaron, le llevaron algunos constructores o desarrolladores encargados de UISOE, creo que el ministro de la Pública también. Sí, ¿no? también, sí. Entonces, bueno, le enseñaron un caramelo, en vez de caramelo envenenado, porque le dijeron, hay algunas obras que están pendientes por ahí, hay que agilizarle eso. Bueno, pues ahí se tranquilizó la cosa. Y uno diría, se tranquilizó la iglesia. Entonces, eso tampoco es bueno, porque la iglesia, como la oposición, por otro lado, son entes de equilibrio, juegan el contrapeso que necesita la sociedad, indistintamente, pero especialmente en momentos muy especiales como este, donde uno ve que a los frentes del Congreso y a todos los alrededores, 4 cuadras más allá, le metieron el primer día, el lunes, una cantidad enorme de policías y militares, y que ya el segundo día, el martes, ya habían 2.000 militares. 2.800 tropas. O sea, 1.800 de policías. Eran 2.000 militares y 1.800 agentes policiales. Sí, sí. 3.800, ese es el número. Escríbanlo ahí. 3.000. Con precisión exacta. Con precisión, según las fuentes que no fallan. Sí, no, sí. O los contactos que también amarran bien. Sí. Nudos que amarran bien. 3.800 hombres de uniforme. Eso es mucho. Hasta una manifestación en sí misma era, ¿no? Oh, pero claro. Entonces, ver eso allí, y entonces que diga primero fue el presidente de la Cámara de Diputados que dijo, no, nosotros mandamos a... Y después el presidente del Senado a lo mejor pensó que lo estaban dejando atrás y dijo, nosotros solicitamos conjuntamente con el presidente de la Cámara de Diputados y mientras existan las condiciones, que yo cuando... Ahí se quedan. Ahí se quedan. Bueno, ese discurso, todo el mundo sabe, el que conoce de ese tipo de cosas, sabe que el jefe del Estado es el jefe, el comandante en jefe de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional. Y que es el comandante supremo y que en esa virtud nadie le pasa por encima de que, mire, mándenme que a los policías. Eso es una consulta obligatoria que hay que hacerle al presidente de la República y que el presidente tiene que endosarla. De lo contrario, pero lo recordemos cuando aquella vez con el ministro Vecino Alegre, creo que era el ministro de Cultura de Cuba, que venía con un cargamento, con un avión cargado a propósito del ciclón David, la tormenta Federico. Y bueno, el gobierno de don Antonio Guzmán, y se solicitó, para no recuerdo qué cosa, para unos honores militares que había que hacer en el Congreso, y se solicitó, y como el presidente, habían algunas dificultades, Congreso Ejecutivo, y eso no lo mandaron, sencillamente, y entonces eso no es tan fácil así. Entonces, en este caso, no, la orden no la dio ningún Reinaldo ni ningún Camacho. No. Esa no es una cosa de, pero por favor. Entonces, eso vino de arriba. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el mensaje que se quiere mandar? En un momento, insisto, como me decía el amigo que me visitaba este mediodía,
en un momento en que no hay árbitros, el país se ha quedado sin un arbitraje porque la figura... Esa es una de las cosas más terribles. No hay árbitros. Sí, y fíjate tú que una de las cosas que más me preocupa, yo creo que mañana es que se cumple un aniversario del natalicio de Don Juan. Don Juan fue un obsesionado porque sus seguidores leyeran la historia, aprendieran las lecciones de la historia. Pero tú te das cuenta que a veces es cuestionable porque mucha gente está diciendo que los PLDistas están igual que los PRDistas de los 70 y 80. No, y han dicho que en vez de los principios o los postulados de Juan Bosch, sencillamente todos los discípulos son de Balaguer, no de Juan Bosch. No, los discípulos, los que están en el poder son discípulos de Balaguer, no de Bosch. A doña Miriam Cabral y a otros diciendo que la reforma va como sea. No, y yo oí a un ñame revestido de diputado que dijo, en el día de hoy se difundió en el noticiario de mediodía, que el poder es para usarlo. Pero alguien dijo eso en algún momento. Sí, el poder es para usarlo. Pero el que ha dicho eso, aunque lo ha usado durante un determinado tiempo, le ha salido caro. Más tarde o más temprano le ha salido carísimo eso, de usar el poder para abusar. O sobreusar el poder. Y son cosas que uno lamenta que se estén produciendo, visiones que uno criticó y que mucha de esa gente que hoy la está diciendo, pues yo no me imaginé a Elpidio Báez y a otros en estos trajines, no me los imaginé. Bueno, pero nada, mucha de esa gente es gente que se presta para cualquier cosa o que nada más da para eso, y por eso están jugando esos papeles. Pero realmente ahora fajarse a defender la institucionalidad y echarse las cosas encima que tengan que echarse, no importa que sean enemistades, persecuciones, retaliaciones, muchísimas cosas. Sencillamente no todo el mundo da para eso. Hay gente que se pliega al poder de turno y eso no hay que rebuscar mucho, buscar una lupa para uno saber quiénes son y dónde están y cuántos son. Señores, ese comité ejecutivo, ¿cómo se llama? Político del PLD. Ese comité político era leonelista entero. Ahí habían 6 votos. Absolutamente. 6 votos que tenía el ahora presidente Danilo Medina en un momento determinado, porque aquellas veces eran gobiernistas, eran leonelistas, pero entonces uno le agrega, eran oportunistas, porque en ese momento era el presidente Leonel Fernández el que estaba en la capacidad de seguirlos dejándolos como ministro. El que tenía el lapicero que firmaba los decretos. El lapicero, como tú dices, que firmaba los decretos y lo hacía ministro de Trabajo, ministro de Interior, ministro de Turismo, ministro de que yo que vaina, y ministro de que sé yo qué cosa, durante 12 años. Entonces, porque hay gente que tiene 12 años, los 12 años de Leonel, más los otros que van, tiene 12 y 4, 8, son 16, son 20, más 3. Son 20 años. Son 12 y 4, 16 más 3, no, porque tú estás... 19. ¿Tú entiendes? Sí. 19 años, y entonces, mira, después se volteó la tortilla. Y cuando tú oyes discursos, por ejemplo, como el de Felucho, presidente, usted es un bendecido y nosotros lo bendecimos y que yo qué cosa, porque usted, cuando el liderazgo tradicional hubo de echarse a un lado, entonces encontramos en usted un hombre que le echó mano a la mandurria y mire, oye, usted es un bendecido. ¿Cuándo dijo Pelucho eso? No lo oí. Pero yo te lo voy a mandar. Porque pero ojalá que tú lo oigas. No eso no tiene madre ni maestra. Y entonces que después, cuando se voltea la tortilla, entonces inmediatamente salen de poder, como el mismo Camejo. Camejo estaba Me ha sorprendido lo de Camejo. Y entonces ahora Camejo, no, que mire que aquella vez lo que se firmó, pero que eso... No, hombre, no, la gente tiene que ser seria. Y tiene que, cueste lo que le cueste. Si por su seriedad usted tiene que, le mochan la lengua. Incluso ayer mi hermano, que aunque me ha retirado la fraternidad, Moji Fadul, dice que ellos no quieren modificar la Constitución, sino cambiarle una parte. Ajá. Es una modificación. No, una modificación, quitarle
Quitarle una coma a la Constitución es cambiar, es modificarla. Ahí hay un asunto en la modificación que tiene que ver con la forma, como dicen ellos mismos, que la Constitución dice que tiene su forma de cómo se modifica. Sí, claro, las 2/3 partes, la mayoría, no es la mayoría del comité político, no es la mayoría, primero es la mayoría de la sociedad. Esta sociedad ha dicho por dónde, y los sectores fácticos, los sectores indistintos que manejan realmente los intereses fundamentales del país, han dicho por dónde es que andan las cosas, cuál es la intención. Mira, el presidente Danilo Medina ha hecho un buen gobierno en sentido general. Excelente gobierno. Algunos me oirán decir eso y hasta me inventarán, No, sabe Dios qué cosa. Pero un excelente gobierno. Un excelente gobierno. Lo que pasa es que algunas tropelías cometidas ahí en el orden institucional, errores cometidos de otra naturaleza, y ya el problema de los escarceos por mantener en el poder el control más allá de donde demanda la circunstancia, la prudencia, la Constitución, los acuerdos, los compromisos, todo eso, la palabra empeñada. Entonces, esas cosas han distraído a muchos funcionarios que, en vez de estar concentrados en lo que están haciendo, se han volcado en apoyar el asunto del bateo y corrido. Pero también el que la oposición y los sectores de sociedad civil, por ejemplo, puedan apreciar el valor de muchas cosas importantes que se han estado haciendo. Pero si tú haces, porque el asunto no es como tú comiences, como tú terminas. Si tú comienzas haciendo muchísimas cosas bien y manejando el aspecto económico bien y dándole apoyo a una serie de sectores sociales y productivos, y bueno, y todas estas cosas se reconocen, se aplauden. Pero si por otro lado tú estás haciendo una sola cosita que está dañando todo esto, la gente lo que se distrae más bien o se enfoca en eso que se entiende que no es bueno que se está haciendo. Sí. Entonces se echa a perder todo. Entonces después te juzgan o te cuantifican o te califican por esa sola cosa negativa o mala que se haya estado haciendo o por hacer. Tú sabes que ha causado malestar, Luis. Ahorita tú hablabas de la gente que era leonelista y que se cambió. Yo recuerdo haber oído a la senadora de Dajabón hablar de su raigambre leonelista, que ella con ella... Ayer acabó con Leonel. Leonel es una porquería, no es político, nada. Él fue presidente, pero sí, ahí tuvo el presidente del Senado que decirle que retirara su palabra. Que retirara su palabra porque además... Eran tan insultantes, Sergio. No es que la gente, mira, primero le debía la disciplina, porque disciplina, la delicadeza, qué sé yo, la gratitud... la elementar cortesía, hasta por elementar cortesía. Usted se está refiriendo a un ciudadano que fue presidente 3 veces, que usted fue supuestamente simpatizante de él, y que bueno, y que usted... y que la trató con deferencia, y cortesía extrema. Y usted juró por todos los santos que usted era fiel a esa causa. Y de buena primera, bueno, si usted tuvo que irse por lo que le dio la gana, se fue, pero tiene derecho a irse y a demostrar lo que usted es, incluso. Pero por favor, no lo siga atollando. No. Entonces, pero ¿a qué tiene usted que tocar en lo personal? Porque usted no vio a Leonel allá con una pancarta. No. Bueno, hay muchísima gente que se encarga en los gobiernos de distintas cosas. De la parte buena, de la parte limpia, de la parte sucia, de la parte de la mañosería, de las trampas, de las aventuras. Los gobiernos tienen de todo, tienen de todo. Entonces, por favor, no vengan ahora a querer, bueno, la figura principal es, pues si así fuera, pues entonces muchísimas indecencias, muchísimas cosas que se han estado cometiendo, ¿tú se las vas a atribuir al presidente? No. Cuando hay cosas en un gobierno
en el gobierno de turno, no, que el presidente. No, espérese. Hay cosas que están haciendo muchísima gente que no es responsabilidad del presidente o de los presidentes en sentido general. Sí. Pero bien, vamos a hacer una pausa. El tiempo va a todo lo que da. Y el general ya está ahí. El general ya está ahí. Déjame entonces anunciar este libro. Antes acusar recibo. Acusar, sí, dar por recibido este libro de Guillermo Sención. Este libro, Arena y Limo, ensayos y artículos, que va a ser puesto en circulación próximamente. Aquí está la invitación. Y va a ser cerquita de aquí, Danilo, a ti que te gusta ir por esa zona, sí. En la librería Cuesta. No es posible que vaya, Guillermo Sención Villalona pondrá en circulación, presentado por el poeta y ensayista Mateo Morrison, Premio Nacional de Literatura 2010, el martes 2 de julio. El martes 2 de julio, ay, pero mira, a las 6:00 de la tarde, yo que tenía un compromiso. No, esto es el martes 2, porque es el martes 9, el martes de la próxima semana. No, lo que pasa es que yo tenía un compromiso de salud el día 9 y creía que era, pero este es el martes, no, todavía. Sí. Y por allá estaremos. Guillermo Sención, alguna gente le podrá ser familiar. Este es Guillermo Sención hijo. Guillermo Sención padre fue fundador del Instituto de Aviación y tuvo una experiencia tremenda en materia de la navegación aérea. Y este es su hijo, que nos escribe esto y nos manda la invitación y por allá estaremos. Vamos a hacer la primera pausa, ya el general está con nosotros. Como siempre, los jueves, en su sección, muy buena sección, porque me han hablado mucho de ella, muy buena, de epopeyas y próceres. Y viene con su lata de café Santo Domingo. No vendrá llena de café, pero viene llena de grandes esperanzas. Esperando que Manuel Pozo Perelló. Un saludo para él. Un saludo para él. Bueno, vamos a la pausa. Me acordó mi abuelo. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver. Me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. Hola chicos, gracias por cocinar conmigo en este live. Me encanta compartir mis recetas con ustedes. En el día de hoy, no puede ser. Otra vez el internet. Yo lo he reportado 3 veces y nada. Dame un segundito. No te preocupes, Nicole, que todos sabemos que sabes cocinar. Pero si reportaste y no te resolvieron, con el Indotel tú puedes contar. Agárrame ahí. Si presentaste una reclamación a tu prestadora de servicios, esperaste el plazo indicado y no te dieron respuesta, contacta al Departamento de Asistencia al Usuario del Indotel. Ten a mano tu número de reclamación original y el nombre del representante que te atendió. Gracias, Carlos. Ahora sé que el Indotel nos ayuda con cualquier reclamación de telecomunicaciones que no nos hayan dado respuesta. Y es gratis. Así es. Para proteger tus derechos, tú cuentas con el Indotel. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel.
Bueno, interesante. Estábamos conversando fuera de cámara. Los diálogos fuera de cámara. No, se puede hacer hasta un programa del diálogo. Fuera de cámara. Fuera de cámara. Entonces meterlo en cámara el diálogo. No, y estamos hablando de algo tan interesante, la influencia que tiene quien maneja los recursos del Estado. Claro. No, y lo mantecoso que se pone mucha gente, o sabroso y mantecoso, para no decir asqueroso, Sí. No, porque hay que se tener... pone mucha gente, o baboso, Sí. que se pone mucha gente ante el poder, en el que está en el poder, detrás del que está en el poder. No encuentran dónde ponerlo. Y esa expresión frente a esos cortesanos así que se le va la mano en adulonería. No, el que mejor ¿Cómo lo, fue que el que mejor lo lo explica define? el doctor Balaguer en el libro Carpintero, cuando dice, cuando ve a alguien que el carro del triunfo ya lleva el verdadero rumbo, todos quieren montarse y hay unos que quieren hacer el camino, tapizarlos de rosa para que pasen los triunfadores. Sí. Y para el que manda como jefe del Estado, muchas veces se siente mal con tanto diritambo y salamería mantecosa que hacen unas cortes de áulico para encantarlo. O sea que... Salamería mantecosa. Para no decirle lambón. Porque... Exacto. Salamería mantecosa, la mejor forma de decirle, sí, elegante, de decirle a una gente lambón. Sí, no. Y el que maneja, decía Balaguer, el presupuesto nacional se convierte en un semidios muchas veces. Ahí en ese comité político del PLD hubo alguien que dijo, que en política se hace lo que conviene. Y entonces yo el día pasado conversando con alguien decía que ese le mandó el plan y le dijo, tú estás equivocado. Política se hace realmente lo que corresponde, pues si es lo que conviene, no. Tú vas a hacer lo que no le conviene al país, a lo que le conviene a quién, a tus intereses particulares. Entonces realmente es pensar así, decirlo incluso, aunque usted se esté agarrando de un batón, eso es una irresponsabilidad. No, por eso existe el político vulgar y el político moral. El político vulgar es aquel que piensa solamente en las elecciones y las conveniencias. Y el político moral piensa en las nuevas generaciones. Y hay muchos lilicistas, como usted decía, que cuando se le decía, señor presidente, la historia lo maltratará, Lili decía, bueno, como ya yo voy a estar muerto, no voy a leer la historia. Más sin embargo, Lili decía eso jocosamente, pero si hubo un jefe de Estado que consultó a los intelectuales, se llama Lili. Claro, incluso supo pactar con los viejos santanistas y los viejos rojos de Báez. Sí. Mire, eso de ignorar la historia, sobre todo cuando usted es una figura, una gran figura, que se supone, porque qué bueno cuando se cita de la mejor forma a cualquier repúblico o cualquier prohombre que en un momento determinado asumieron y dejaron una impronta, a diferencia de cuando se le recuerda, o se le ignora, porque hay algunos que se recuerda de muy mala manera y a otros sencillamente se les ignora. La historia lo registra, pero nadie se acuerda de ellos y se van al anonimato totalmente. Entonces, yo no sé, pero aunque alguna gente dirá, bueno, con eso no se lleva al mercado, con eso no se come, y sobre todo después de muerto. Pero no, pero hoy lo que usted le va a dejar como legado ya no a sus hijos, a su país, si usted quiere, no le deje nada, pero hoy a sus hijos y a sus nietos. No, eso es. Y mire, hay coincidencias de la historia, pero yo creo que es el mismo destino, lo que creemos en eso. Tenemos el caso de un sacerdote aquí que llegó a ser presidente. ¿Que llegó a ser presidente? Sí, el padre Meriño. Arturo de Meriño. Y Meriño... El Meriño es el único padre que... Sí, sacerdote. Morales Languasco. Bueno, Morales Languasco sí, con el pacto de la unión y la desunión. Yo no sabía, yo a él no lo ubicaba como... Sí, Morales Languasco es quien dice que no hay soledad más grande a la soledad que embarga el corazón del gobernante caído. Que todo aquel, dice dejó escrito Morales Languasco en Francia que murió, que todo aquel que recibió el favor quiere que eso no se mencione. Y al que lo premió con una poltrona ministerial,
siempre se consideró 2 codos por encima de merecedor a lo que usted le dio. Conclusión, que quien debe sentirse agradecido es el jefe del Estado, no quien recibió el favor. Y hay de aquellos amigos que el tiempo no te dio complacerlo, mas se suman también a juntos de tus adversarios permanentes. Eso es moral en Anguaco. O sea, no hay soledad más grande a la soledad que embarga el corazón que la soledad del poder. Del gobernante caído. Dice la uno soledad de los del que, poder. Claro, dice, uno de los hombres que engordó bajo la sombra de mi gobierno con más holgura, cuasi me pone un afiche del general Horacio Vázquez y comparativamente me hacía besarlo el carruaje cuando iba. Mira a la Virgen de la Altagracia con chiva. La Virgen de la Altagracia con chiva. Con chiva, sé porque usaban. Así le decían a Horacio Vázquez. Sí. Pero lo interesante de Meriño es que Meriño fue también un enemigo visceral, que llegó incluso hasta inventarse cosas del presidente Buenaventura Báez Méndez. A inventarse cosas. Siendo sacerdote. Siendo sacerdote, pero la política lo apasionó. Ya le estaba aspirando. No. Después de ser presidente. Después de. Claro, él es del Azul, enemigos irreconciliables con Báez. O sea que ¿Y usted sabe era un hombre de pasiones, dejó proles. Claro, proles con apellidos rimbombantes hasta el día de hoy aquí. No, era un defensor de su apellido, entonces quiso aumentar el apellido. Eso era así, era un hombre con una fuerza donde quiera. Debajo de esa sotana había un hombre. Sí, había un hombre. O un hombre. A propósito. Más sin embargo, él se confesó. ¿Usted sabe quién fue el médico de cabecera que él da las últimas fulguraciones de su conciencia? Un hijo de Buenaventura Báez. Sí. El doctor Osvaldo Báez Machado. Dice, las pasiones me cegaron y muchas veces dije cosas que he comprobado que tu padre no lo hizo. Sí, Mas sin embargo, en el 1905 muere en las manos de un hijo de Báez. Y sigue todavía esas coincidencias, que cuando el hijo de Báez, el doctor Osvaldo Báez Machado, muere en el año 35, quien hace el panegírico, algo incuestionable, un panegírico inigualable, fue un hijo de Meriño, que no lo reconoció, Arturo Logroño, que le decían el pico de oro dominicano. El pico de oro, Arturo. Y aquella frase lapidaria, Danilo, que era más fácil pasar de Meriño. De Meriño, que era un país donde se pasaba del exilio a la barra del Senado. Ahí fue que le dijo a Báez con eso y Báez no contestó, le dio las gracias. Muy acertadas sus palabras, pero le mandó al ministro de Interior, tú tienes 48 horas para abandonarme, si no te voy a matar. Lo exilió al hotel. Sí, y lo mandó para Venezuela. Sí, y ahí vino ese. Pero yo no quería que pasara, con el permiso de ustedes, que hemos hecho de este diálogo hasta jocoso, con el permiso de nuestros amigos televidentes, porque yo sé que esto no es un programa de tertulia. No, pero acordémonos de Jackie cuando dijo que era cultura con sabrosura. Sí. Esto es política con sabrosura. Bueno, estamos hablando hasta de política y hasta de estrategia y de todo, porque hasta de chisme nos hemos metido con los asuntos de Meriño. Sí. Pero lo interesante de este caso es que yo no quería que pasara el mes de junio. Lo que pasa es que el último dolor es el que duele. Y el efeméride es tan impactante, la del 14 de junio. Eso es como el lado más dulce del de casa. Exactamente. Pero a mí me dolió una muela, pero después sentí el dolor del apéndice. Y ya yo me olvidé del de la muela y me acordaba del apéndice. Después, a los muchos años, me dio un dolor nefrítico, que es el dolor del riñón. Y dije que era más terrible que los otros que había tenido. O sea, pues ya los otros pasaron. Ya los otros pasaron. Entonces, nosotros, el efeméride del 14 de junio del 59 es tan impactante, con tanta mérito, que hemos olvidado un poco, los que estudiamos la historia y los ciudadanos, de lo que pasó el 19 de junio, 10 años atrás, del 49. Y yo quiero dedicarle estos minutos en este programa de peso para este público que piensa. Una recordación de los héroes, de los expedicionarios que se prepararon primero en el Cayo de Confite en el año 47 y con el respaldo de dos liberales que gobernaron a Cuba después de tantas dictaduras, vino el presidente Prío Socarraf, que me gustaría verlo en la pantalla. Ese liberal muy ligado al pueblo dominicano, el presidente Prío Socarraf, amigo aquí y creo que ligado de manera
familiar a la familia Enríquez, de Cotubanamá Enríquez, es que le presta un callo llamado el callo de Confite, y amigo de para que se entrenen en el año 47. De él no fue que Juan Bosch fue asistente. Sí, correcto, de Prío Socarrá, casado con una dominicana, apellido Enríquez. Y entonces él fue que le prestó un callo en la costa Caribe para entrenarse en el 47. Callo Confite. Sí, para venir a derrocar a Trujillo con más de 1.500 dominicanos y extranjeros que se congregaron allí. Y él entregó por sus 4 años el poder, y entonces Grau San Martín, que me gustaría también, continúa el proyecto. Pero el generalísimo Trujillo, que no era un hombre fácil, utilizó a un general de mucho prestigio llamado Fausto Camaño Medina, que con el tiempo que él iba a decir que uno de sus hijos iba a venir como guerrillero entonces de liberación. Y Fausto Camaño se dirige a Washington y después trata de buscar, ahí está el general Fausto Camaño, como lucía en ese entonces jefe del ejército, para que convenza al general Genovevo Pérez Dámera y si era capaz que lo ablandara con el oro que ablanda muchas veces el corazón y la conciencia, o sea, con el dinero. oro corruptor. Sí. Entonces el general Genovevo Pérez Dámera, que nos gustaría que salga. Entonces Fausto Camaño, el padre del coronel Camaño. Del coronel Camaño. Entonces Genovevo Pérez Dámera, que lo tenemos ahí, era el jefe del ejército de Cuba, acepta la propuesta del gobierno dominicano y es quien utiliza la armada y tropas del ejército y agarran preso a la gente de Cayo Confite. Y de ahí entonces abortado lo que se llamó el proyecto desde Cuba hacia aquí por una expedición de carácter naval. Y Trujillo ahí por lo menos descansa y se va preparando, porque lo tenía sorprendido, para nuevas invasiones. De ahí ese grupo de personas, temo que estaba el general Juancito Rodríguez, que lo tenemos ahí también para que el pueblo lo conozca, un millonario que se va de aquí, un hacendado que pierde todo y termina suicidándose. Sí. Fue que autofinanció económicamente. Él fue nombrado general en jefe del batallón Sandino y del batallón Gaitera. Tío abuelo del cardenal. Tío abuelo del cardenal López Rodríguez, sí, el que tiene la gorrita y la pistola al cinto. Juan Rodríguez. Ese era el general Juan Batallón Rodríguez. Uno, Sandino. Estaba el batallón Sandino y el batallón Gaitera. Por cierto, eso es en Cuba. Eso es en Cuba, en el Cayo de Confite, entrenándose. Había 2 batallones de 400 hombres cada uno. Uno de ellos, por cierto, estaba comandado por un dominicano, el doctor Diego Bordas, un individuo joven, abogado, hijo de gente acomodada, que se había ido de aquí, se había exiliado, y su hermano pertenecía a la misión militar norteamericana como teniente de la Guardia Nacional, que era Manolo Bordas. Vamos a ir a una pausa breve. Final. Y de allá para la acá pausa volvemos. final ya. La pausa final. Volvemos. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, ¡una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo,
Sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Hola chicos, gracias por cocinar conmigo en este live. Me encanta compartir mis recetas con ustedes. En el día de hoy, no puede ser. Otra vez el internet. Yo lo he reportado 3 veces y nada. Hoy en día. Dame un segundito. No te preocupes, Nicole, que todos sabemos que sabes cocinar. Pero si reportaste y no te resolvieron, con el Indotel tú puedes contar. Agárrame ahí. Si presentaste una reclamación a tu prestadora de servicios, esperaste el plazo indicado y no te dieron respuesta, contacta al Departamento de Asistencia al Usuario del Indotel. Ten a mano tu número de reclamación original y el nombre del representante que te atendió. Gracias, Carlos. Ahora sé que el Indotel nos ayuda con cualquier reclamación de telecomunicaciones que no nos hayan dado respuesta. Y es gratis. Así es. Para proteger tus derechos, tú cuentas con el Indotel. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada $500 o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100.000 semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bueno, seguimos, general, entonces. Bueno, pues abortado por la intervención y las presiones a través del general Camaño, que era jefe del ejército aquí, pues entonces se formó lo que se llama la Legión del Caribe para tratar, pero entonces se fueron a Centroamérica con el presidente Arévalo, que había ganado unas elecciones en Guatemala, y de ahí llevaron... Andrés Arévalo. Ese es el presidente Arévalo. Y se llevó al general Juancito Rodríguez, otros combatientes se fueron allá y comenzaron a entrenarse en Guatemala con el presidente Arévalo, que después visitó aquí en República Dominicana. Eso trae lo que se llama la Revolución Democrática de Costa Rica, que la dirige un dominicano, la parte armada, el general Miguel Ángel Ramírez Alcántara, hermano de Prim Ramírez, que después fue asesinado aquí por el general Federico Fiallo. Y fue de los primeros que se exilia en contra de Trujillo en el año 31. Ahí está la foto. Ahí está el general Miguel Ángel Alcántara, investido de general en jefe del Ejército Democrático de Costa Rica, y una de sus avenidas en San José de Costa Rica se llama General Miguel Ángel Ramírez Alcántara. Aquí después fundó un partido político que realmente no tuvo tuvo cosas porque apoyó después el golpe de Estado Juan Bosch, y eso es parte de la historia. Y después fue un funcionario de pequeña monta, si se quiere, del gobierno de Balaguer. Ahí tenemos ahí vestido de la Legión del Caribe, como yo le decía, de Liberación de América. Ejército de Liberación. Ejército de Liberación Democrático. Ahí tenemos a don Pepe Figueres, que sale ahí también vestido. Mira, don Pepe Figueres, la Revolución, que es un democrático, pero en ese momento es un guerrillero revolucionario. Pepe Figueres, como decían aquella vez, que no pelea ni con las mujeres, de las cosas que decían. Sí, pero era Trujillo. Que los lambones le compusieron a Trujillo. Sí, porque fue una propaganda y Trujillo puso después un alto transmisor en Guatemala, después que tumbaron con complicidad de Castillo Armas y ese tipo de cosas. Pues lo que le costó la vida a Castillo Armas. Que eso ha quedado siempre entre nubes, pero para eso tenemos que traer aquí al poeta Raful, que sabe de esa situación. Pero ya yo no sé porque lo que él pasa dice que una de las señoras de la hermana de Castillo Armas, que estuvo aquí, que fue una reina de belleza, y que parece ser que está con Johnny Abe. Por eso yo quiero que él haga esa aclaración y yo no meterme ahí. Entonces eso trae de que se planifica ya la expedición del 49 comandada por José Horacio Rodríguez, familia también del general Juancito Rodríguez. Tuvieron muy traumático porque eran 3 aviones que venían con 15 pasajeros y solamente pudo venir uno. Los otros se perdieron, el otro fueron a parar a México, allá cayeron presos, y entonces en horas a las 7 de la noche de 1949, 15 expedicionarios, incluyendo 5 norteamericanos, 3 costarricenses, y llegan a lo que se llama la Bahía de Luperón, y un solo soldado del ejército, que es el único soldado dominicano que está condecorado con la Orden del Valor Militar, Capitán General Santana, con insignia de rojo púrpura. Gran valor militar, Capitán General Santana, que fue llegó a Teniente Coronel Puente Eusebio.
que le había dado un permiso porque estaba preso y lo iban a votar por exceso de falta. Y fue, buscó un fusil Mauser y mató a todos los expedicionarios, y Trujillo bajó y lo ascendió a segundo teniente y llegó a coronel. A él lo iban a votar. Me gustaría le dieron un permiso porque tenía la mujer en Luperón y se encuentra allí, pasar a la gloria. Como dice un historiador francés, el azar y las circunstancias lo premiaron. Él lo premiaron. Por favor, él buscó un fusil, entonces, no estaba fuera de servicio. No, la buscó en la estación militar que había allí, porque entonces la gente creía que estos eran individuos, pero a él le lució sospechoso. Y él le prendió a tiro y mató 2. Y después, para contestarle a él, se mataron 2 entre ellos, quedaron en el avión. Y eso le dio tiempo a la Marina mover desde Luperón, específicamente hasta la bahía, un guardacosta que le hizo fuego. O sea que ellos pierden los hombres ahí mismo y los que van en desbandada. Ya el día 20 andan en desbandada y eran perseguidos por el capitán comandante, que era, por cierto, azuano igual que yo, Dominico Pérez, que era hermano de Julio Pérez, que era el comandante del regimiento de Mao, y su hermano llegó al ejército, el general Julio Pérez, quien fue el individuo que el ejército se solidarizó porque Horacio Vázquez lo canceló, siendo Trujillo jefe del ejército, por un asunto de una sustracción de menor. O sea, mire cómo van las cosas. Las otras imágenes, por favor. Así lucía Trujillo en el año 49. Él mismo dirigió los interrogatorios de los expedicionarios. Ese era el secretario de las Fuerzas Armadas, Héctor Trujillo, que duró 5 años como secretario de las Fuerzas Armadas en ese momento de la expedición del 49. Ese era el general Josecito García, sobrino de Trujillo, quien era jefe del ejército, que se encarga de la explotación del éxito del 49. Sobrino de Trujillo, ¿hijo de cuál? Del general José García, que fue jefe del ejército, y doña Trujillo. Marina Trujillo. Okay. Las otras imágenes, por favor. Así lucía Fausto Camaño, que fue piedra angular, que aunque no era jefe del ejército, después fue premiado con ser secretario de las Fuerzas Armadas. Parecía un gringo ahí. Esos son los 5 sobrevivientes, incluyendo José Horacio Rodríguez. Ahí está los hermanos Arseno. Esos fueron condenados a 30 años de prisión, y Trujillo, para el mes de diciembre del 59, le permitió salvoconducto y México lo aceptó. Los mandó a México. Sí. Ese es el avión Catalina que vino, ya destruido, que se cayó, y esos son ya los 4 pilotos norteamericanos que fueron quemados dentro. Y eso es lo que queda ya como No recuerdo. se quemaron, los quemaron. Los quemaron. Ese era el jefe de la Marina. Rick Santa María. De Win Lavandier, que es de Win Lavandier, el jefe de la Marina en ese entonces. Yo creo que ese era Rick Santa María. No, señor. Y ese era el jefe. De Win Lavandier. Manuel Castillo era el jefe de la aviación. Así lucía Trujillo en el 49, y ahí luce sonriente por sentirse todo un triunfador. Quiero agregar algo para terminar de manera de colofón, que hubo un gran embajador que a partir de ese momento fue hombre de confianza de la tiranía, Joaquín Balaguer, quien manejó la parte diplomática y todas las informaciones de inteligencia desde México. Y a partir de ese momento... Que violó los canales diplomáticos porque él recibió la infidencia y decidió venir él mismo. Vino él mismo. No usó canales diplomáticos. Y se lo comunicó a su protector, Anselmo Paulino Álvarez. Se lo dijo, yo creo que era directamente al jefe. Y a partir de ese momento, Anselmo Paulino lo llevó, y entonces el premio fue nombrarlo ministro de Relaciones Exteriores, y de ahí a la gloria. Era embajador en México. Allá fue que le agarró a la muerte de Gaitán. No, eso fue en Colombia. Colombia. Un año ¿En antes. Colombia? Sí, señor. Eso es un año antes que el 48. Sí, estoy confundiendo México. Pero en ese momento él era figura menor, creo que era ministro consejero, algo así. No, él era embajador. En Colombia. En Colombia era embajador. Bueno. Lo habían llevado de Costa Rica. Yo sé que allá le agarró a él la muerte. Sí. Entonces... De Costa Rica, no, de Ecuador. Estaba Fidel en Colombia en ese momento también. Fidel y Balaguer. Sí. Bueno, señores, pues espero que haya sido del agrado de nuestros amigos televidentes y que no pasara el mes de junio sin que esos próceres que se inmolaron por la libertad dejasen de mencionarse en el mes de junio. Lord a esos patriotas dominicanos. Bueno, gracias, general. A las 11:30 de la noche, como siempre, vamos a repetir
presentación del día de hoy, digo de esta hora, como siempre por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Ahora nos vamos.